Bona tarda, benvinguts a Aula de les. Comencem avui la segona sessió d'aquest curs 22-23, titulat, és un cicle que hem titulat De les i la política, un cicle que, com sabeu, coordina Lluís Aguiló, que ja ha col·laborat amb nosaltres en diferents ocasions els últims 2 o 3 anys, que després presentarà la Mercè, i que avui tenim com a convidat un professor de la UB, Antonio Gómez, que, com deia, ens parlarà sobre Negri, sobre una lectura negriana de Deleuze. Bé, passo la paraula a la Mercè Coll, que presentarà el ponent d'aquesta tarda. Bé, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Avui és Antonio Gómez, ja s'ha comentat abans, que és professor de filosofia de la Universitat de Barcelona i que les seves principals línies d'investigació tenen a veure amb les maneres en què s'ha anat redefinint el camp conceptual de classe atenent a les transformacions de la subjectivitat. Queda una cosa com rimbombant, però, de fet, és interessant i molt important. És un replantejament del pensament polític o la manera d'enfocar la filosofia en aquest camp. I per això, avui, que ens parla de Toni Negri i de Deleuze, d'alguna manera és amb aquest context d'una redefinició del que tradicionalment dintre de la tradició marxista eren les classes socials, les lluites de classes, etc. És autor de diversos llibres, però en destaco un que va en aquesta línia, que està publicat a Bellaterra, a les edicions de Bellaterra l'any passat, que es diu Los Olvidados, ficción de un proletariado reaccionario. Ho destaco per, diguéssim, la presentació que he fet del seu camp d'estudi. Té altres llibres que solament amb el títol d'alguna manera ja pot ser sumament atractiu. Un és sobre Maradona, un mito plebeyo. I després ha col·laborat amb el text d'un muntatge de María Ruido i Marta Chávez, que és el Walking Dead, escenarios del posttrabajo. És a dir, que va molt a aquesta línia, a aquesta manera més lateral del que és usual d'abordar el món del treball, el món del proletariat, el món de les classes socials que abans clarament es nomenaven el proletariat. Bé, en aquest cas col·labora també amb altres columnes i diaris i em deixava un llibre que parla d'hegemonia i populisme d'Ella Clot i Charles Mouffe, que en aquest cas són bastant el fonament dels seus plantejaments i de les seves investigacions. No m'allargo més i ja li passo la paraula agraint-li molt que estigui aquí amb nosaltres i comparteixi aquest treball que porta fent durant anys. Bien, buenas tardes. Quería compartir unas reflexiones sobre la lectura de Toni Negri sobre Gilles Deleuze, ¿no? Como sabéis, Toni Negri, filósofo y teórico político italiano, profesor de ciencia política en la Universidad de París, en la Universidad de Padua en sus inicios. La parte fundamental que nos interesa es cómo desde 1960 participa en la fundación de distintas revistas militantes del marxismo operaísta, como Quaderni Rossi, Clase Operaio, Contrapiano, y al mismo tiempo pues una militancia teórica y organizativa que continúa posteriormente en experiencias como Potere Operaio o Autonomía Operaia, ¿no? Toni Negri vivió 14 años de exilio en Francia. En los años 70, durante sus años como activista, fue acusado de varios cargos, entre ellos asociación ilícita e insurrección contra el Estado.
y fue detenido y encarcelado junto a otros 67 militantes de Autonomía Operaia en el famoso juicio 7 de abril del 79. Negri huye a Francia, donde fue protegido por la doctrina Mitterrand, y allí entró en contacto con las filosofías de Foucault, de Deleuze, ¿no? Y con el postestructuralismo francés. En lo que a la relación del operaísmo y el postestructuralismo se refiere, podríamos decir que digamos, hay una relación que tiene que ver obviamente con este hecho biográfico que posibilita el encuentro entre ambas corrientes, pero el encuentro no ha sido una mera causalidad, ¿no?, motivada por estos acontecimientos políticos o biográficos, sino que lo que abre la verdadera posibilidad del encuentro entre ambas corrientes eran los profundos lazos teóricos que preexistían a este encuentro, ¿no? Por eso el cruce entre el posoperaísmo italiano y el postestructuralismo francés, no solo en la filosofía de Toni Negri y también de otros autores, pues es un proyecto tanto que reúne ambos pensamientos como un proceso de, podríamos decir, de revelamiento de resonancias previas, ¿no? Aunque cuando digo reunir pensamientos habríamos de precisar que esa relación solo se ha dado en un sentido, ¿no?, desde el pensamiento francés al italiano, ¿no?, un único flujo. De esa perspectiva, pues bueno, ya ambas corrientes ya habían roto con la idea de una totalidad cerrada, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, que el encuentro de Negri con estos autores pues es de los filósofos italianos el que más se dejó afectar por el encuentro, y encuentra a Deleuze el interlocutor privilegiado, ¿no? Es decir, hay aquí él encuentra en Deleuze una oposición general al pensamiento hegeliano, y que está a la base, ¿no?, de su digamos, de la oposición al fundamento trascendental, y en cambio, ¿no?, la posibilidad de pensar un fundamento inmanente, ¿no? Es decir, así como además pues todo rechazo a un fundamento teleológico determinado, y en cambio proponer un fundamento material y abierto, ¿no? Esa relación, ¿no?, por un lado Negri intenta ir más allá de Marx, y por otro, ¿no?, recoge la aportación deleuziana tratando de traducir las implicaciones políticas de este planteamiento, y ese encuentro fue un encuentro que estuvo muy mediado por Spinoza, ¿no? Es decir, el inmanentismo de la ontología materialista de Spinoza es la respuesta a la visión hegeliana de la historia como el despliegue de las fuerzas trascendentales, ¿no? Por tanto, en este sentido, digamos, entroncaría con esa lectura negriana del marxismo como pensamiento inscrito en una dialéctica no negativa, ¿no? En lo que a la lectura de Deleuze se refiere, decía, ¿no?, que estaba muy atravesada por Spinoza, porque la lectura de Deleuze sobre Spinoza le parece el acontecimiento fundamental, ¿no? No había leído nada antes de Deleuze, ¿no? Pero lo que le fascina a Negri de esta lectura es sobre todo la concepción revolucionaria de la valorización autónoma de las singularidades, ¿no? En esa concepción él cree que hay una ruptura con una ética de tipo individualista totalitaria, y que la fundación, ¿no?, en clave de las potencias de las singularidades, ¿no? Y además, ¿no?, esa fundación deleuziana de las singularidades pues será clave para entender la teorización que luego realizará con Michael Hart sobre el concepto de multitud, ¿no? En ese sentido, ¿no?, podríamos decir que también que la comunión con Deleuze no fue total, porque Negri pues le reprochará a Deleuze y Guattari que hemos el hecho de no haber completado la actualización de la coincidencia espinosista entre multiplicidad y potencia, ¿no?, sino que subsiste en ello una cierta, ¿no?, inconsecuencia, donde si bien logran captar las mutaciones del capitalismo de los años 70, la crítica le resultaba insuficiente a la hora de plasmar la coincidencia, podríamos decir, entre máquina técnica y máquina deseante, ¿no? Dimensión biopolítica como terreno de los dispositivos constituidos, o dicho de otra manera, cómo entender el campo de inmanencia como campo biopolítico, ¿no? Es decir, no hay más un afuera, lo que está encerrado es el afuera, etc., ¿no? Esta reflexión, digamos, ¿no?, esta patada Hegel está a la base de la reflexión posoperaísta acerca de la sociedad fábrica, ¿no? Es decir, cómo a partir de las transformaciones productivas, laborales, capitalistas de los años 70,
digamos, ¿no? La fábrica extiende sus procesos de valorización al conjunto de la sociedad. El capitalismo se ha convertido en una fábrica social, ¿no? en esa extensión de los procesos de valorización. La subsunción real marxiana no solo implica para Negri que los trabajadores se han convertido en parte de la máquina o que son en sí mismos la máquina, sino que el conjunto de la sociedad es subordinada, ¿no? al movimiento expansivo e ilimitado del capital, ¿no? Esta teoría de la fábrica fordista, ¿no? sin paredes, sin muro, que se ha diseminado por la sociedad, que se ha desterritorializado, descentrado, ¿no? Dispersando sus operaciones, constituiría para ellos, ¿no? lo que llaman una fábrica difusa, una fábrica social, ¿no? Por tanto, entre la dimensión primera, ¿no? de tratar de situar, ¿no? el plano de invalencia como un campo biopolítico y estas concepciones acerca de la fábrica social, por un lado Toni Negri trata de ir más allá de Marx y por otro trata de recoger la aportación deleuziana traduciendo las implicaciones políticas de este planteamiento. Es decir, el encuentro de Deleuze es un encuentro que está mediado por Spinoza. Es decir, la relación teórica de Negri con Deleuze comienza justamente con la obra de Deleuze sobre Spinoza, dado que Negri no había leído nunca antes ninguna obra de Deleuze, ¿no? Es decir, en Negri este paso de, digamos, pasada de Hegel a Spinoza, la afirmación de la diferencia supone el paso del sujeto antagónico al sujeto constituyente, del sujeto que se reapropia al sujeto que despliega su potencia, ¿no? Es decir, el esfuerzo teórico de Negri en el fondo se ha concentrado en conciliar, por un lado, el materialismo histórico, es decir, una determinada lectura no dialéctica del Marx con el pensamiento de la multiplicidad y de la diferencia francés. Es decir, el inmanentismo, ¿no? de la ontología materialista de Spinoza es para él, por supuesto, ¿no? la visión, la respuesta a la visión hegeliana de la historia, ¿no? como el despliegue de las fuerzas trascendentales. Y el proyecto materialista negriano, en el fondo, lo que propone es la elaboración de una genealogía materialista de las potencias constituyentes que irá de Maquiavelo a Marx pasando por Spinoza, ¿no? Dice Negri: todo esto se inserta en la gran tradición materialista que va de Maquiavelo a Spinoza y a Marx y que solo nos dice una cosa: el deseo de liberación tiene una lógica ontológica irreductible. La inmanencia es este reino de posibilidades, un telos no clásico sino ilustrado, no renacentista sino barroco, no moderno sino posmoderno, ¿no? En este sentido, la lectura que realiza Negri del marxismo es como un pensamiento inscrito en una dialéctica no negativa, es decir, es una dialéctica en la que no hay resolución, es una dialéctica en la que no hay objeto hegeliano, es una dialéctica en la que no hay superación de la contradicción. El pensamiento autonomista quiere decir justamente eso, es una lógica de la escisión, es una lógica de la fuga, es una lógica, ¿no? Digamos o es una lectura del marxismo como pensamiento, ¿no? sobre la ruptura de los términos que son puestos en relación, ¿no? Es decir, es un pensamiento de la diferencia respecto de todo pensamiento de la identidad, ¿no? Cuando la dialéctica es pensada desde el antagonismo, entendido el antagonismo justamente como la lógica de la separación, como la subversión desde las formas de dominación capitalista, no el intento de controlar a tu adversario, sino de escindirse de él, entonces la dialéctica deviene una lucha entre contrarios, es una afirmación a negación, es una afirmación negación, ¿no? Lo que más le sorprendió a Negri de Deleuze tiene que ver con la capacidad que tuvo de dar conceptualmente forma a ese conjunto de potencias que él venía pensando, ¿no? O dicho de otros términos, lo que más le sorprendió de Deleuze es su capacidad para deshacer el horizonte estructural, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Justamente su obra Multitud reconoce, ¿no? su deuda teórica con la obra de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? Porque se presenta Mil Mesetas como el desmitificador del estructuralismo y de todas las concepciones filosóficas, sociológicas y políticas que hacen de la fijación del marco epistemológico un punto de referencia indudable, ¿no? Imperio, que es una obra que se publica 4 años antes, sería una especie, digamos, de homenaje a Foucault, pero la relación con Foucault, digamos, ¿no? la dejaríamos, ¿no? para Aula Foucault, digamos, porque si ya por otros derroteros se iba por otro lado. Entonces, presentado, digamos, este marco general, digamos, de cómo se produce este encuentro, ¿no? O qué tipo de operaciones teóricas le permiten o le posibilitan Deleuze a Negri, me gustaría decir ahora algo acerca de
la lectura de Spinoza, digamos, ¿no? Cómo Spinoza es el que posibilita, o el lugar central que tiene en este encuentro, ¿no? Porque para Negri la lectura de Deleuze sobre Spinoza es el acontecimiento político fundamental, digamos, tiene un punto de revelación, podríamos decir, ¿no? Porque hay una ruptura, ¿no?, histórico-filosófica fortísima, y al mismo tiempo habría, o él entrevé ahí, una actualización de la crítica al capitalismo, a las formas del capitalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, todo el periodo considerado por Negri se centra sobre todo en relación a Deleuze en el 68, ¿no?, cuando publica la tesis doctoral y el libro sobre Spinoza y diferencia y repetición. La lógica del sentido de aquella manera, pero también está presente, y tiene muy presente también sus colaboraciones, ¿no?, con Félix Guattari, ¿no?, sobre todo el antiedipo, ¿no?, y la idea del composicionismo spinosiano, ¿no?, como maquinismo, ¿no? Estas ideas le resultan profundamente fecundas a Negri, ¿no?, hasta llegar a Mil Mesetas, ¿no?, y la postulación de la ética como etología, ¿no?, a partir de la fórmula de los afectos como devenires. Pues esto, digamos, ¿no?, es el gran momento en el que Negri, digamos, ¿no?, empieza a repensar muchas de las cosas a esta luz, ¿no? Es decir, lo que le fascina en el fondo a Negri de la lectura de Deleuze sobre Spinoza es esa concepción de la valoración autónoma de las singularidades. Este es el punto de partida y el punto de tránsito y el punto de llegada, digamos, ¿no? Aquí es donde Negri se centra, digamos, ¿no?, porque habría una ruptura, digamos, con una ética de tipo individualista, que es lo que planteabas antes justamente, ¿no?, esa ética individualista procedente del mundo de las mercancías, dice Negri, y una fundación clave, ¿no?, de la potencia de las singularidades, digamos. Este sería el tránsito que observa. Y esto se traduce desde el punto de vista de las prácticas militantes en las que se venía desarrollando el operaísmo, o ellos lo leen como rechazo del trabajo, o dicho de otra manera, como autovalorización proletaria, frente a las concepciones de algunos marxismos de mediados del siglo XX, que consideraban al proletariado como un objeto del capital. Lo que está tratando de hacer Toni Negri, junto con Mario Tronti y otros, a la década de los 60, es otorgar validez ontológica a la clase obrera. Es decir, en el inicio es la afirmación de la clase obrera la que tiene primacía ontológica o primacía constituyente. El capital es siempre una respuesta a las maneras que tiene el proletariado de extinguirse de sus formas de dominio, ¿no? Por tanto, tratando de romper el marco estructuralista o situando el proletariado no como objeto, esta idea de la autovalorización de las singularidades los declinan ellos como valorización del proletariado en la forma del rifuto del laboro, como la forma subversiva más radical de aquellas décadas, ¿no? Esta idea deleuziana de las singularidades es clave para entender el concepto de multitud, ¿no?, de Toni Negri y de Hart, porque en nombre de esta valoración autónoma se lleva a cabo, o ellos llevan a cabo, el cuestionamiento de cualquier concepto político que esté fundado sobre una matriz trascendente, sea el individuo, la identidad, la soberanía, el pueblo, la nación, la propiedad privada, las clases en un sentido esencialista. Es decir, todo esto, digamos, ¿no?, es decir, es negado, digamos, ¿no?, o no inscrito desde el nuevo paradigma. Con lo cual, la lectura de Deleuze, de Spinoza, la filosofía de la liberación del deseo, a partir luego también de la concepción maquínica del dinamismo junto con Guattari, era la revolución que le permitía salir del horizonte y el fijismo estructuralista, ¿no? Pero la relación de Toni Negri con Deleuze no es solo, digamos, vamos a decir, de filiación en este sentido, o no fue de una mimetización total, ¿no? Es decir, Negri le va a reprochar a Deleuze y a Guattari que no hubieran completado la actualización de la coincidencia espinosista entre multiplicidad y potencia. Es decir, en su parecer hay cierta contradicción o cierta inconsistencia en su planteamiento, porque si bien considera Negri que Deleuze y Guattari nos permiten atender a cuáles son las transformaciones del capitalismo, sobre todo a partir de los años 60, 70 y las fuertes transformaciones que están sucediendo,
y en particular, ¿no?, toda esta idea, ¿no?, de la relación recíproca entre fuerzas productivas y relaciones de producción y la compertenencia a lo humano y lo maquínico, digamos, ¿no?, este tipo de vinculación lo considera sumamente productivo. La crítica que establece Negri a Deleuze tiene que ver con una insuficiencia a la hora de apuntar qué tipo de coincidencias se producen entre la máquina técnica y la máquina deseante. Es decir, desde el punto de vista negriano, hay en Deleuze, digamos, una cierta contradicción o un cierto punto que nos lleva a la parálisis política, ¿no?, en relación al deseo productivo spinosiano. Lo apunto esto aquí simplemente desde el punto de vista de la crítica que le establece a la lectura que hace de Spinoza, porque vamos a ver luego eso cómo lo traduce o cómo lo lleva a su concepto de multitud y a su concepto de poder constituyente, que será, ¿no?, donde traducirá la crítica deleuziana en un sentido más concreto. Desde aquí, digamos, ¿no?, sería como el acercamiento y distancia en relación a esta lectura spinoziana. Entonces, me gustaría presentar cuál es el concepto que entiende Toni Negri por poder constituyente, que está muy atravesado por todas estas teorizaciones previas a todos estos encuentros que he presentado, cómo eso se aterriza en el concepto de multitud, que por supuesto tiene que estar también mediado por la relación Spinoza-Deleuze, para entonces ver, digamos, cuál es el punto de fricción, ¿no?, el punto de fricción que existe, ¿no?, entre, vamos a decir, el concepto de multitud de Toni Negri y el devenir minoritario de Deleuze, por así decirlo, o cuál es el punto de fricción en relación a la concepción del sujeto de lo político, digamos, ¿no?, que es lo que estaría aquí en juego, en relación al concepto del sujeto de lo político, digamos, eso es lo que estaría en juego, cómo se está entendiendo esto, digamos, y de qué manera, y porque hay una potencia, bueno, potencia no en el sentido spinoziano, una posibilidad que le abre el pensamiento de Deleuze, y porque él considera que hay un límite, digamos, ese sería el planteamiento. Vamos a ver, el gran concepto, yo creo, que Toni Negri, ¿no?, aporta es el concepto de poder constituyente, que es un concepto que elabora, ¿no?, en su obra que publica en los años 90, yo diría es la gran obra de Toni Negri, ¿no?, quien quiera conocer el pensamiento de Toni Negri, esa genealogía del poder constituyente, yo creo que es su gran aportación, sobre todo porque además va a tener una centralidad fundamental, ¿no?, a lo largo de todo su pensamiento. Él lo que se propone es reformular la teoría política de la emancipación, ¿no? Es decir, en los términos de su extensión fenomenológica, lo que significa el poder constituyente es un concepto que viene a contraponer y a desbordar a su par conceptual en la historia de las ideas políticas modernas, que es el poder soberano, digamos, ¿no? Habría una dicotomía. Es decir, la fenomenología del poder constituyente nunca puede ser reducida a la figura del poder soberano. Es decir, allí donde el poder soberano, ¿no?, siempre está atravesado por prácticas de sujeción y de dominio, siempre surgirá para Negri la necesidad objetiva de un éxodo que vuelva a reabrir el campo político del antagonismo, ¿no?, desbordando, por tanto, a todos los dispositivos del biopoder, ¿no? Es decir, la tesis que recorre todo el conjunto de la obra de Negri es que el poder constituyente de la sociedad es el verdadero contenido de la democracia. Es decir, que de lo que se trata es de ordenar el poder constituyente en tanto que sujeto, o dicho de otros modos, regular la política democrática, ¿no? Habría como una ligación muy fuerte entre poder constituyente y democracia, ¿no? Porque la característica esencial de la democracia para Toni Negri es su resistencia a ser constitucionalizada, porque es una teoría del gobierno absoluto, porque frente al constitucionalismo, que sería la teoría del gobierno limitado. Es decir, tanto democracia como poder constituyente para Toni Negri nombra lo que en la sociedad se resiste a las formas constituidas de la vida política. Es decir, una concepción, digamos, extraconstitucional, entendiendo la democracia siempre como poder constituyente. Lo que Toni Negri hace es ver, o él considera, que la tradición liberal y la tradición republicana, en la manera en que presentan el constitucionalismo, es siempre como una doctrina de la contención, de la reducción, de la regulación, del límite, ¿no?, de una neutralización, y lo que neutralizan es justamente el poder constituyente.
De esta manera, para él, entre lo constituyente y lo constituido, no hay reconciliación posible, sino que siempre hay una contradicción insuperable, digamos, ¿no? Por un lado, la naturaleza omnipresente, omnipotente, absoluta, expansiva, ilimitada del poder constituyente, y el carácter limitado y limitante del poder constituido, ¿no? Por eso él quiere elabora una teoría del poder constituyente para situar la revolución en el origen del Estado, porque para él revolución significa el proceso de permanente crisis del Estado, el proceso de permanente crisis de la forma de lo constituido, y la política es justamente el poder de separación que rompe, ¿no?, con el poder constituido para efectuar simple retorno al poder constituyente. Digamos, ¿no? Aquí otra vez, ¿no?, su concepción de la dialéctica como afirmación y negación. Por eso el poder constituyente es inmanente, y aquí es donde, ¿no?, empieza, rechaza toda trascendencia, rechaza toda teología, está desprovisto de finalidad, está desprovisto de causalidad, está enraizado en la materialidad de la multitud, es decir, es esa expresión en definitiva del carácter absoluto de un poder social en oposición al poder constituido. Con lo cual, la operación teórica que está haciendo Toni Negri, es decir, lo que hace es hacer coincidir el horizonte de la inmanencia y el horizonte político-democrático. Es decir, es en el plano de inmanencia donde se hacen posibles y donde se hacen efectivos los poderes de la singularidad, por lo que no puede haber mediación alguna, ¿no? Es decir, lo singular es la multitud, no hay mediación alguna. Hay un sujeto históricamente existente a quien Negri otorga plena inmanencia, que es la multitud. Y la plena realización de la inmanencia de la multitud sería la eliminación de toda trascendencia, en su caso el poder constituyente. La eliminación de toda trascendencia, digamos, ¿no? Es decir, que conceptualiza como, por tanto, el poder constituyente como referencia jurídica a la expresión absoluta de la democracia. Bien, entonces desde aquí, digamos, ¿no?, si esta es la relación, ¿no?, de que hay un sujeto históricamente, que es la multitud, que Negri le otorga plena inmanencia y que tiene que ver, ¿no?, con esa matriz de lo constituyente absoluto y limitado contra lo constituido. La segunda cuestión, antes de pasar a la reflexión crítica, sería ¿qué entiende Toni Negri por multitud? Digamos, ¿no?, por ese sujeto que existe, digamos, ¿no?, ¿no? Vamos a ver, Toni Negri entiende por multitud tres cosas fundamentalmente. Por un lado, el concepto de multitud es un concepto que tiene una dimensión filosófica, ¿no? Y Toni Negri lo que hace es convocar, ¿no?, pues a las teorías contractualistas, ¿no?, del siglo XVII, ¿no?, en la fundación de los estados modernos, y lo que trata de hacer, ¿no?, es reabrir un debate entre Hobbes y Spinoza, digamos, ¿no? Por un lado, Hobbes sería el representante del uno, de la trascendencia, ¿no?, del Estado, de la reducción de la multiplicidad a la unidad, etc. Y en cambio, pues, aquí es donde toma partido por Spinoza, porque entiende que Spinoza nos propone un horizonte donde la pluralidad persiste como tal, digamos, ¿no?, y persiste como tal en la acción colectiva. Hobbes justamente vería el peligro para el monopolio de la decisión política, que solo se hace residir en el Estado. Insisto, ¿no?, el peligro estaría en el estado de naturaleza, ¿no?, porque en el estado de naturaleza es lo que antecede al cuerpo político. Lo que antecede al cuerpo político lo podríamos denominar multitud. Entonces Toni Negri lo que está es, ¿no?, llevándonos, digamos, ¿no?, como a este marco. Segundo, Toni Negri entiende por multitud una potencia ontológica. Es decir, no es solo un concepto filosófico, sino es una potencia ontológica. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de multitud representa el deseo y transforma el mundo, digamos, ¿no? Es decir, el concepto de multitud atravesado, insisto, ¿no?, por estas fenomenologías del trabajo, digamos, ¿no?, por esta fuga, ¿no?, sobre las formas de dominación, no solo produce bienes materiales, no solo el sujeto que elabora, el sujeto que trabaja y que produce cosas, también produce relaciones, produce formas de vida, produce comunicación, etc. Es decir, el concepto de multitud no es una identidad, porque no es un pueblo. El concepto de multitud no es algo uniforme, porque no es una masa, sino que el concepto de multitud está articulado a partir de
no lo que comparten o no lo que tienen en común, sino lo común producido. Es decir, la multitud encontraría para Toni Negri su unidad, no, digamos, justamente, digamos, hacerlo como complemento directo, digamos, en lo común, digamos, en lo que produce, ¿no? Con lo cual podríamos decir que la multitud para él no es múltiple, o bueno, o sea, es lo múltiple, pero no es lo fragmentado. Es múltiple, pero no es anárquico. Es múltiple, pero no es incoherente, podríamos decir, porque no se funda en la unidad, sino que se funda en lo que tienen en común, lo que produce. O dicho de otro modo, no es un concepto espontaneísta, por decirlo en la jerga, digamos, de la época. Y si actúa en común, a partir de lo que produce en común, entonces sería capaz de autogobernarse o de darse la soberanía a sí mismo, ¿no? De esta manera, cuenta Toni Negri, desde esa potencia ontológica que tiene la multitud de crear, de fundar y de hacer, es el único sujeto para él capaz de realizar la democracia. Digamos, la multitud sería el gobierno de todos por todos, sin necesidad de trascendencia, sin necesidad de poder constituido. De alguna manera, Toni Negri lo que está pensando es que las transformaciones de los años 60-70 lo que nos han aportado, es decir, si la historia es la historia del rechazo al trabajo, si la historia es la historia de la reapropiación del tiempo de vida, ¿no?, frente a las formas de dominación, lo que entiende Toni Negri es que las transformaciones de los 60, 70, 80, el capital, o las formas del capitalismo, las formas de dominación, en algún sentido, considera él, habrían devenido, estarían atravesadas por una deficiencia, o serían subjetivamente deficientes. O dicho de otros modos, si en el siglo de la producción fordista el proletariado era, digamos, en términos de subjetividad, un sujeto carente, porque lo que describe Marx, ¿no?, es la necesidad de los capitalistas de crear las fábricas, de enseñar a los obreros a cooperar, darles las herramientas, enseñarlos, no sé qué y tal, ¿no? Entonces hay un sujeto carente a la transición de lo rural a lo urbano, etcétera, ¿no? Y por tanto el capital tiene un exceso de subjetividad, ¿no?, sobre el trabajo. Lo que Toni Negri considera es que habríamos llegado a un momento de la historia, el general intellect, ¿no?, la inteligencia colectiva, etcétera, en el que nos habríamos reapropiado tanto, ¿no?, de nuestras potencias, de nuestras capacidades de producir y de hacer, que entonces el capital sería una especie de estructura vampírica o de estructura que chuparía la sangre, digamos, ¿no?, de las potencias constitutivas y comunicativas y lingüísticas y de producción del común, digamos, razón por la cual la multitud, considera Toni Negri, no sabemos muy bien cómo, pero él considera que la multitud estaría a portas de poder desengancharse, digamos, de la maquinaria capitalista, porque podría darse a sí misma la soberanía. Eso sería como el marco. Y la tercera dimensión del concepto de multitud es es un concepto filosófico, es una potencia ontológica, es un concepto de clase. Es decir, si cuando Negri habla de multitud lo está contraponiendo a, vamos a decir, la homogeneidad del sujeto de clase dada la centralidad de la fábrica, digamos, ¿no? Es decir, hoy para él no hay prioridad en las formas políticas del trabajo, ¿no?, dada la heterogeneidad constitutiva de lo social. Todas las formas de trabajo son productivas, todas producen en común. Incluso los sujetos carentes los sujetos que no tienen una relación jurídica con el trabajo, justamente por estar insertos en los circuitos de la producción biopolítica, también son sujetos que producen, toda su concepción de la pobreza, etcétera, ¿no?, y su oposición a la idea de la nueva vida de Agamben, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no?, con la imposibilidad de salir, ¿no?, por fuera de los circuitos productivos, ¿no? Por tanto, amplía el sentido de clase. La clase no son solo los asalariados, no son solo, digamos, ¿no?, una concepción más o menos ortodoxa del proletariado, pero no son siquiera el conjunto de los asalariados, sino que clase quiere decir el sujeto común del trabajo, entendiendo el trabajo como la capacidad creadora, ¿no? Y de la misma manera para él tampoco habría un concepto más político que otro en el interior de la multitud. Es decir, la clase no tendría una prioridad política sobre la raza o la raza sobre el género, etc. Es decir, no hay contradicción entre singularidad y comunidad, podríamos decir, o comunalidad en la multitud. Vamos entonces a pasar al último punto que quería compartir,
que tiene que ver con si esto es lo que entendemos por potencia constituyente, si esto es lo que entendemos por multitud, si esta, ¿no?, es la lectura que hay en torno a Spinoza y eso es lo que posibilitó el encuentro, cuál es la laguna, digamos, ¿no?, el punto ciego que encuentra Toni Negri en la obra de Deleuze. Toni Negri considera que no hay un concepto adecuado de la subjetividad política en Deleuze. Este es el problema al que Toni Negri se enfrenta y el que señala, ¿no? Es decir, ellos ven como rastrea, ¿no?, todas las, o sea, como Deleuze combate, digamos, ¿no?, todas las antiguas concepciones más ortodoxas del marxismo, cómo combaten, ¿no?, la dialéctica hegeliana, cómo van a la ontología, ¿no?, de Besson, de lo real y lo virtual, la formación de las nociones comunes y el concepto de lo alegre, y de alguna manera todas estas ideas son conceptos e ideas que aparecen siempre en sus obras, sobre todo en Imperio y Multitud, ¿no? Pero a pesar de todos estos logros, a pesar de lograr todo esto, Deleuze, sostiene Negri, no logra identificar el sujeto social capaz de organizar la sociedad, que es lo que considera que podría hacer la multitud. Es decir, que la obra de Deleuze, dice Toni Negri, ofrece solo la insinuación de una política democrática. Dice Negri, una orientación general que puede sugerir los caminos de una investigación futura, digamos, ¿no?, para la política emancipatoria, ¿no? Y la contribución que ellos consideran que van a hacer a la obra de Deleuze, a toda la teoría política deleuziana, es el de nombrar al cuerpo social capaz de actualizar la visión de Deleuze, digamos, ¿no? Es decir, no es tanto de decir, y bueno, la obra de Deleuze es un límite infranqueable y por tanto aquí no hay manera de pensar la subjetividad política, no hay manera del sujeto, es decir, no, tú no lo lograste, pero yo desde ti voy a lograr actualizarlo, digamos. Eso te faltó un paso, digamos. Hay una laguna, hay un punto ciego, pero yo voy a lograr, digamos, ¿no?, llevarte donde tú no llegaste, sí, por así decir, digamos. Eso puede ser como la metáfora. ¿Por qué? Porque el concepto de multitud, en el fondo, lo que trata es de reformular la intuición de Deleuze, de que hay una máquina de guerra que combate el aparato del Estado, ¿no?, la composición de un cuerpo político, ¿no?, a través de la potencia, el conatus productivo, ¿no?, la alegría lo político alegre en Spinoza, y un cuerpo social que es un cuerpo sin órganos, digamos, ¿no? Por tanto, así como tratan de ir más allá de Marx en toda su concepción de la dialéctica, ¿no?, y la renovación del método marxiano a través del antagonismo, tratan de ir más allá de Deleuze a través de la presentación de un concepto de subjetividad política adecuado a las nuevas formas de la producción capitalista. Es decir, ellos consideran que Deleuze, digamos, al final, pues esta idea de los ensamblajes, digamos, y de la constelación de las singularidades, pues a que, digamos, no acaba, digamos, la carne no termina de hacerse cuerpo, digamos, ¿no? Sería como la metáfora, digamos, ¿no? Es decir, hay una manera experimental de lo político, ¿no? Y dice Negri, de manera siempre muy cautelosa, ¿no?, dice con cierta ironía Negri, pero no hay, digamos, ¿no?, digamos, al final, en última instancia, el problema de la subjetividad política de Deleuze y Guattari no pueden responder, ¿no? Es decir, Negri reconoce que Deleuze y Guattari están entendiendo, ¿no?, digamos, cómo la forma de apropiación capitalista se transforma junto con el modo de producción, y que el capitalismo posfordista, ¿no?, estaría logrando lo que habría un devenir factual de eso que Marx llamaba la subsunción real de la sociedad, ¿no? Y que Mil Mesetas, desde esta perspectiva, ¿no?, viene como a agudizar o a poner de manifiesto esta tensión entre las nuevas fuerzas productivas y el Estado capitalista, ¿no? Y por tanto, insisto, de la máquina de guerra del Estado esto es tomado. Además, consideran que Mil Mesetas sí que produce, ¿no?,
o apunta, digamos, a un sujeto revolucionario, ¿no? Capaz de derrocar el Estado. El problema es si, ellos dicen, los personajes conceptuales, por así decir, los personajes conceptuales de Mil Mesetas, ¿no? Tendrían la potencia, la capacidad de convertirse en una figura sustitutoria del nuevo proletariado, de encarnar las formas del general intellect, ¿no? En una entrevista de 1990 que Tony Negri y Michael Hart realizan a Deleuze, que se publicó en la revista Futuro Anterior, Negri le planteó directamente el problema de la subjetividad política, ¿no? Negri le pregunta: ¿cómo puede la minoría convertirse en poderosa? ¿Cómo puede la resistencia convertirse en insurrección? ¿Existe alguna manera de que la resistencia de los oprimidos se haga efectiva y de que lo intolerable sea eliminado definitivamente? ¿Hay alguna manera de que la masa de singularidades y átomos que todos somos se manifieste como un poder constitutivo? Vamos a ver. Claro, el concepto de multitud de Negri, digamos, es un cuerpo social, ¿no? Que se mueve de una manera concertada, aún no teniendo trascendencia. Digamos, esta es la movida teórica que articula, digamos, porque tiene una unidad pero no tiene trascendencia, ¿no? Es decir, no tiene un organizador trascendente, no tiene un Estado, no tiene un partido, no tiene, ¿no? un horizonte que lo organiza. Por tanto, lo que está haciendo es instalando la multitud en la idea de cuerpo sin órgano, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De capitalismo y esquizofrenia. La multitud, por tanto, ¿no? Lucha contra el aparato estatal, ¿no? Y al mismo tiempo el aparato estatal trata de controlar sus movimientos, ¿no? Trata de a través de sus dispositivos de capturar, ¿no? su fuerza innovadora. Por tanto, la multitud, ¿no? Encarna esa idea, digamos, de la guerra nómada, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? El concepto de máquina de guerra nómada. Es decir, la multitud tiene una forma rizomática, ¿no? podríamos decir, porque se constituye desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, político, etcétera, ¿no? Por tanto, la multitud no es pueblo, ¿no? La multitud no es masa, la multitud no es la clase obrera, pero al mismo tiempo aquí es donde está, ¿no? El segundo punto de disociación. Ellos consideran que tienen que escindir el concepto de multitud de la idea de la multiplicidad dispersa de Deleuze y de Guattari, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué Deleuze y Guattari no estarían siendo capaces de encontrar un punto de unidad al margen de la trascendencia en sus personajes, ¿no? O cuando dice el personaje de lo político? O dicho de otra manera, en el fondo lo que está aquí en juego, creo, es que Tony Negri inscribe su concepto de multitud, o su concepto de multitud nace, él dice que nace de Spinoza y de Deleuze, pero en realidad de donde nace es del análisis de la singularización del trabajo. Es decir, cuando Tony Negri va hacia la idea de la autovalorización de las singularidades de Spinoza vía Deleuze, lo que está pensando es cómo trasladar eso desde el mundo del trabajo. Entonces las referencias a Deleuze, a Maquiavelo, a Spinoza, etcétera, son sin duda importantes, pero lo que realmente fija, y en el momento histórico en el que él introduce el concepto de multitud y publica su obra, es cuando está analizando el paso, la transformación y la mutación del capitalismo contemporáneo postfordista, ¿no? Y por tanto, digamos, la producción de una nueva figura resultado de las luchas de los años 60 y 70 que habrían puesto en jaque a la sociedad disciplinaria, y la multitud surgiría ahí en esa singularización de las nuevas formas del trabajo. O dicho de otra manera, en el fondo lo que están planteando es que hay una serie de determinaciones materiales internas al concepto de multitud, y lo que considera es que las únicas determinaciones que existen en el concepto de Deleuze son determinaciones formales, y él, como marxista y materialista, está arraigando el concepto de multitud en un principio material, ¿no? Es decir, lo que, como Marx, por eso decía, ¿no?, al inicio, que nunca pierde, digamos, su posición marxista y entiende a Deleuze y Guattari como un otro con el dialogar. Lo que no puede, digamos, encajar Negri en su esquema es que Deleuze olvidara
el fenómeno material de la explotación, de la lucha de clases, de aquello que no puede ser formalizado, según Toni Negri. Es decir, que su manera de entender la constitución de las singularidades es una manera formal y no material, digamos, ¿no? Este sería el punto, digamos, ¿no? Es decir, de ahí, digamos, el privilegio de Negri y otros operaístas por el lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, por el lenguaje hecho carne, digamos, porque ese es el lugar de la naturaleza expansiva, de la naturaleza, expresiva, innovadora, etcétera, ¿no? Si bien siempre reconoce, por supuesto, su deuda con 1000 mesetas, ¿no? y en relación, ¿no?, a esta idea entiende el poder, ¿no?, que siempre resta potencia a la vida, Negri considera que la vida no es un flujo, que la vida no puede ser algo personal, ¿no? Razón por la cual, ¿no?, Negri es en buena medida antibersoniano, o dicho de otro modo, su concepción de la vida no es vitalista, sino que la concibe efectivamente como multitud de singularidades que se juntan, que se separan, que al hacerlo constituyen, ¿no?, producen el momento de la constitución. Es decir, una multitud es algo que siempre se halla, ¿no?, sometida a la sustracción del poder, pero es justamente Marx, más allá de Marx, en esta obra de Negri, donde señala la limitación de Deleuze. No identificó un poder constituyente. Si el sujeto, considera Negri, para Deleuze, es siempre un residuo dejado por el deseo, si es una forma de dominio, para Negri el sujeto es el lugar de la identidad entre la fuerza productiva del ser y su constitución misma. O dicho de otra manera, aun partiendo ambos, Deleuze y Negri, desde una misma matriz spinosiana, hay un momento en el que los enfoques se rompen o se distancian. Para Deleuze, ¿no?, que es un poco esta idea del título, la ontología, ¿no?, como experimentación liberadora; para Negri, la ontología como fenomenología del poder constituyente, de un sujeto colectivo que se funda en una práctica constitutiva. Es decir, lo social tiene que ser pensado como un poder constituyente, ¿no? Por tanto, y termino, en el pensamiento de Deleuze, considera Negri el intento de otorgar un carácter, ¿no?, importante, central, el privilegio, ¿no?, de la singularidad, y por tanto en la afirmación de la singularidad, digamos, hay una sustracción, ¿no?, de toda sustancia. Dice Negri, hacer esto no nos puede llevar a la indiferencia. Este es el planteamiento de Negri, porque lo que mantiene en pie la singularidad es el poder constituyente. Y si no, no hay singularidad para Toni Negri. Es decir, si no hay esa encarnación en ese sujeto histórico que llama multitud, entonces no hay posibilidad, ¿no?, o dicho de otra manera, está sustancializando o tratando de pensar lo singular al mismo tiempo como sustancializado, ¿no? Es decir, poder constituyente, ¿no?, máquinas de guerra, nuevas subjetividades, etcétera, es el concepto de singularidad al que se refiere Negri. Termino con una cita de Toni Negri. Dice Negri: cuando hablo con Deleuze y Guattari de lo que está pasando en Italia, se me dice que nosotros estábamos muchos más adelantados. En realidad, desde el punto de vista teórico, 1000 mesetas se estaba consumando el paso del protagonismo del obrero masa al obrero social, y la lucha de clases era estudiada ya como proceso constitutivo y dispositivo que recomponían las singularidades en la acción subversiva. Sin embargo, mientras que nosotros legitimábamos, nosotros como los operaístas se refiere, mientras que nosotros legitimábamos aún la referencia textual al marxismo teórico, en los círculos deleuzianos guattarianos ya estaban más allá. Nosotros teníamos la ventaja de ser socráticamente ignorantes y marxianamente militantes. Aportábamos al debate experiencias y sentido común, cualidades que nos habían permitido desacreditar de inmediato las baratijas ideológicas de la nueva filosofía francesa y nos impediría sumarnos a las variantes posmodernas del deleuzianismo. Mientras tanto, en ámbitos muy cercanos pero distintos, se estaba desarrollando los grupos Foucaultianos, que también en Italia habían tenido en el 77 una cierta presencia. Era el momento de la invención Foucaultiana del obvio político y de un hincapié en la subjetividad militante,
que será organizado por las tesis sobre los micropoderes y la conflictividad. Es decir, si volvemos a la pregunta, ¿no?, a lo que le preguntaba por los oprimidos, ¿no?, que preguntaba Negri a Deleuze, ¿no?, en el fondo podríamos decir que lo que no tolera Negri es que Deleuze no pueda entender el devenir minoritario en términos de clase y que no sea capaz de entender un nuevo sujeto capaz de convertirse en el nuevo detentador de la soberanía, digamos, ¿no? Y esta sería de alguna manera, ¿no?, el punto, digamos, de escisión, el punto de crítica, ¿no?, y aquí, digamos, esa influencia o contacto y al mismo tiempo esa distancia. Y con esto, pues, yo lo dejo aquí, la manera de presentar un poco, digamos, cuál es la controversia, cuál es la lectura, ¿no?, que había aquí entre estos dos autores. Muchas gracias. Gràcies, Antonio. Una explicació, una ponència magnífica. Has obert un ventall de preguntes, de qüestions, interrogants extraordinari. I això sempre és bo, quan en 3 quarts d'hora s'explica com tu has explicat les idees que inicialment hem entès tots, que provenen d'una lectura comuna de Deleuze per part de Negri i de Spinoza, propiciada i entès jo per Guattari, però que aleshores, després d'aquests moments de comunió, Negri es planteja les dificultats que la teoria deleuziana té en tant que no és capaç de trobar en el món de les multiplicitats, de les singularitats, un subjecte que realment s'aixequi amb força per contrarrestar el poder constitutiu i per tant instal·lar-se com a poder constituent. Bé, i això té com a nom que el subjecte s'inseria, si no ho he entès malament, la multitud. Jo tinc algunes preguntes per fer-te, però una seria aquesta, oi? No sé si... però com que considero i em temo que hi ha bastantes preguntes, potser em reservaria i passaria a donar la paraula aquí darrere, per exemple. Sí, sisplau. Justament el coordinador de la nostra... Enduany Lluís. Clar, a mi em sembla... Jo sempre amb Negri em sembla bastant curiós, no?, perquè jo vull com quedar molt clar, no?, però clar, aquesta multitud de plena immanència, no?, i sense transcendència, amb aquesta relació antagònica amb allò constituït, no?, clar, és que em sembla que si tu agafes 1000 mesetes, no?, a 1000 plató i veus una mica la lectura que fan del concepte de multiplicitat i del concepte d'immanència, Deleuze i Guattari no paren de reafirmar els perills de la immanència. És a dir, fins i tot hi ha el capítol Micropolítica i segmentaritat on s'analitza, per exemple, les línies de fuga i les ruptures, no?, com la ruptura de mort i com el feixisme, no?, fins i tot. I després també la immanència nòmada, no?, quan parlen de la immanència nòmada i dels perills de la immanència. Vull dir que sempre em sorprèn, no?, que crec que estan parlant, no?, com ho has dit, de dos problemes diferents. I jo no sé si aquesta aproximació té també a veure amb l'intel·lectual general i l'intel·lectual específic, amb que d'alguna manera Deleuze i Guattari són com més mecànics, no? Potser no tant de filosofia política. I res, això era una mica com la reflexió. De hecho, Tony Negri llega a decir en algún momento, ¿no?, la revolución no es una tarea de mecánica ni tarea de un mecano, de un Lego, digamos, ¿no? Remite como a esta dimensión. Pero yo creo que en el fondo aquí, desde el punto de vista de la inmanencia, lo que está en juego es, por un lado, en qué medida... o sea, creo que hay dos planos ontológicos diferentes, digamos. Creo que hay dos planos ontológicos diferentes. Por un lado, la diferencia como motor ontológico, ¿no?
y en Toni Negri podríamos decir la ontología del hacer, digamos, ¿no? Del hacer, el hacer, digamos, ¿no? ¿No? Es decir, entonces aquí hay dos... es que yo creo, digamos, que por mucha inmanencia de la que hablemos, al final la pregunta es qué es lo que hemos metido dentro del plano de inmanencia. Y entonces esa irreductibilidad ontológica, yo creo que no hay manera de que puedan surgir o que se puedan encontrar, ¿no? Porque lo que Toni Negri está diciendo es, dice, claro, pero entonces Deleuze no puede entender nunca que la subjetividad pueda ser un punto de partida a partir de la cual concebir y aprender el mundo. Jamás, digamos, ¿no? En cambio, por mucha inmanencia que haya en Toni Negri, como la ontología es la del hacer, es justamente el hacer, hay una posición de clase, hay una posición, una estructura que te permite entonces, ¿no?, inscribir una matriz subjetiva concreta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido lo que Toni Negri nunca radicalizó, por lo que, digamos, él miró hacia otro lado, tiene que ver justamente con esa idea, ¿no? Con la idea de la diferencia en ontología, es decir, incluso la diferencia como motor ontológico, digamos, ¿no? Es decir, él está convencido, digamos, ¿no?, que la historia, ¿no?, es la historia de la reapropiación del tiempo, ¿no?, pues la lucha por la reapropiación del tiempo, digamos, ¿no? Y que ese sustrato es un sustrato, en ese sentido es muy fiel a Marx, ¿no?, desde esa medida, ¿no? Y lo lee desde ese lugar, ¿no? Pero yo creo que ahí, ¿no?, en esa idea ¿dónde ponemos el inicio de la subjetividad? O de dónde surge la concepción o percepción del mundo, ¿no? Razón por la cual, digamos, no se distanciaría de Gramsci, ¿no?, de su idea del intelectual orgánico, digamos, ¿no? Porque no puede haber ninguna mediación exterior, por muy inmanente que sea o porque sea un intelectual inherente a tu propia clase, que pudiera ayudar a cuestionar una visión de mundo de las clases subalternas porque son incapaces de no sé qué, digamos, ¿no? Es decir, no, esa sería como la cuestión, creo. Sí, no, claro, lo que cuesta es entender que no sea un concepto vacío el concepto de multitud, sino qué ejemplos podemos poner en ese sentido, ¿no? En relación a la democracia, en relación a la cooperación, en relación a la asamblea. ¿Qué es en ese sentido lo común? ¿Qué ejemplos históricos se pueden poner? El Kurdistán, como ejemplo que él a veces habla, no sé, a mí me faltan ejemplos, ¿no? Esta es una buena pregunta, digamos. Es una buena pregunta porque yo creo que una pregunta previa, digamos, es la idea ¿por qué llamar, ¿no?, por qué llamar o nombrar como multitud, ¿no?, a la pura inmanencia de lo social? Es decir, ¿no?, si lo que Toni Negri está diciendo en su relectura Foucaultiana es que existe, ¿no?, una dimensión biopolítica que tiene que ver para él con la producción de la vida frente a los poderes, ¿no?, que la sustraen, ¿no? Entonces el concepto de multitud a priori estaría formado por el conjunto de las singularidades que produce, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, en las declinaciones activistas o en las declinaciones políticas a las que ha nombrado Negri o en las que él ha señalado, él entiende que existen esos momentos del kairos de la multitud. Y entonces Occupy Wall Street, no sé qué, y el 15, no sé cuánto, y el movimiento anti-lobby, el no sé qué, ¿no? Existe, ¿no?, la capacidad del kairos de prender la mecha de la pradera, ¿no?, para generar esas instituciones del común capaces de poder reapropiarnos de las formas capitalistas, digamos, ¿no? Tomar el Capitolio. Bueno, la toma del capitalismo es otra multitud. Sí, bueno, de hecho, esto que planteas, lo que Paolo Virno o Etienne Balibar le van a criticar a Toni Negri es justamente esto, ¿no? Hay un libro de Paolo Virno que se llama La ambivalencia de la multitud, y lo que le viene a decir es, ¿y de dónde sacas tú que la multitud siempre se va a comportar de una manera progresista, emancipatoria o no sé qué? Es decir, la multitud puede dar lugar a formas conservadoras, reaccionarias o facilitantes, o podemos pensar un mundo maravilloso, mágico y de no sé qué. Es decir, esa dimensión, ¿no?, que está en Balibar o en Paolo Virno, en Negri es siempre un impulso alegre, creativo, en su conceptualización del amor, etc.
Y cuando aparecen esos kairos, ¿no? Pues, yo qué sé, Chiapas, es decir, todas aquellas experiencias políticas que entiende él no están atravesadas por mediaciones, ¿no? O que son expresión de su propia potencia y que no precisan, ¿no? De instrumentos o de mediaciones para poder ser, ni tienen un fin en torno al Estado, a las instituciones, etcétera, digamos, ¿no? Este sería como el, por así decir, ¿no? Con la ejemplificación. Los años fuertes de Negri, por así decir, que coinciden con la publicación Imperio, Multitud, son los años del movimiento antiglobalización, digamos, ¿no? ¿no? Y a finales de los 90, ¿no? El noticiero en Chiapas y digamos esta idea, ¿no? De las nuevas tecnologías y que de alguna manera, ¿no? Iban a fundar, ¿no? En el hackeo y la recombinación del General Intellect, ¿no? Y la revolución estaba al caer. Es decir, todas estas concepciones o conceptualizaciones estarían a la base, ¿no? Para Negri, de allá donde no haya procesos políticos sin partidos, sin líderes, sin trascendencia, sin articulación, sin reducción al uno, etcétera, esos procesos, ¿no? Estarían en consonancia con modos en los que se expresa, digamos. Claro, ¿y cómo se relaciona esto con el concepto de alienación marxista y de manipulación? Claro. Las masas, la multitud no está manipulada, no está alienada, no puede... ¿Cómo se combina esto? Claro, aquí quizás haya... Yo creo que hay un libro... Yo escribí una vez un texto, un artículo que se llamaba... ¿cómo se llama? El empresario de sí mismo, el olvido de Tony Negri, se llamaba el texto, ¿no? Y que justamente venía a ahondar en algún sentido en esto, ¿no? Y decir, bueno, o sea, pero pues, conociendo también la obra de Foucault, ¿no? En muchos sentidos Negri, que siempre tuvo sus distancias, pero aunque tiene sus distancias sobre su idea de genealogía o su historización del poder, etcétera, pero a pesar de esas distancias, a mí me sorprendía, ¿no? Que no tomara, ¿no? En los últimos cursos del nacimiento de la biopolítica de Foucault una figura que tiene una centralidad fundamental para explicar justamente el tránsito que le interesa sobre los, ¿no? La transformación de los modos fordistas de producción, los modos posfordistas, que tiene que ver con el devenir capital de uno mismo, ¿no? La interiorización de la relación de capital, ¿no? El comportarse, ¿no? La fuerza de trabajo se desdobla, ¿no? Y es fuerza de trabajo y capital al mismo tiempo. Entonces, que podría ser, digamos, en su marco, creo yo, ¿no? La forma de alienación por antonomasia, ¿no? Haber incorporado la forma de capital en el interior de tu propia subjetividad. Esto sería como ABC de Negri, ¿no? Y en cambio la omitía. Y en cambio esta figura no aparece, ¿no? Yo me preguntaba ahí si no es que justamente Negri es incapaz de introducir en su marco cualquier dimensión que apunte a un compromiso subjetivo de la multitud con el capital. Porque eso es lo que estaremos hablando. ¿Qué tipo de compromisos estamos estableciendo, ¿no? O qué formas del deseo como mediación estarían articulando formas, vamos a decir, de servidumbres voluntarias, ¿no? Por así decir. En Negri, yo creo que también aquí le dejo a la mala pasada, obviamente, de que no hay un trabajo político-cultural a la hora, ¿no? de poder poner luz sobre esas mediaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay solo dos planos. Lo del medio, es decir, aquí no hay guerra de posición gramsciana posible que desarticule, articule o que no sé qué, ¿no? Sería como yo creo como ese límite, ¿no? Digamos esa incapacidad, ¿no? Yo creo. Sí, sisplau. Gracias por la intervención. Has explicado algo fundamental en tu presentación, cómo Negri va, por decirlo así, contesta esa pregunta o formula eso que Foucault, que Deleuze no había dicho, ¿de acuerdo? Mi pregunta es muy sencilla, quizás ya has contestado. ¿Respondió Deleuze a esto? Y si lo hizo, ¿qué dijo? Sí, pues sí. Tengo por aquí la respuesta y es justamente no la había leído. Pero bueno, no encuentro la cita, digamos, pero básicamente lo que está en el libro Conversaciones de Pretexto, ¿no? Donde recogen varios tal, está recogida esta entrevista, y lo que viene es un poco a redundar en su propio marco, digamos, ¿no? Es decir, lo que viene a decir la Negri es que Negri se está equivocando a la hora de cómo entiende su devenir minoritario,
y porque estaría estableciendo una dimensión cuantitativa en lo minoritario y no estaría atendiendo a lo cualitativo, y segundo, porque estaría entendiendo, por así decir, que lo que Negri está convocando a Deleuze es a que su concepto de multiplicidad carece de la potencia o de la fuerza para superar al poder constituido, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, lo está llevando a un horizonte, digamos, de relaciones de fuerza, si se quiere, cuando lo que está apuntando Deleuze sostiene es la potencia creativa que abre o que permite abrir el escenario de la fuga. Ahí está. Digamos, este es el... Sería producción de valor, en cierta forma. Claro, digamos, ¿no? Esta sería como, si no recuerdo mal, digamos, ¿no? la respuesta más o menos va por aquí, digamos, ¿no? Es que la fuga, es decir, no existe o sea, abrimos el espacio de la fuga cuando nos fugamos, digamos, ¿no? Habría como una dimensión, vamos a decir, performativa en el hecho de fugarse, y eso abre y alumbra esas posibilidades, digamos, ¿no? Entonces, en esa manera en la que él trata, ¿no?, de llevar el devenir minoritario como carencia en la medida en que no se ajusta, ¿no?, al esquema de lucha de clases, ¿no?, en el que ha inscrito la multitud, porque en el fondo también hay otro problema aquí. Claro, la multitud, tú dices, bueno, pero la multitud cuando, ¿no?, preguntabas por dónde estaba, pero también la otra pregunta es, sí, pero la multitud, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que crea? Digamos. Entonces Negri considera que el imperio, la forma imperio, es una respuesta del poder constituido a la multitud. O dicho de otro modo, cuando Negri conceptualiza imperio, que es el libro que escribe en los 2000 con Michael Hart, imperio paradójicamente tuvo un gran éxito de ventas, pero por un malentendido. Y es que cuando justo sale imperio, pues están interpretadas muchas veces, pero sale imperio como semanas después del atentado de las Torres Gemelas y de la declaración de la guerra contra el terror. Entonces todo el mundo entendió que Tony Negri nos iba a explicar el nuevo imperialismo, ¿no? Lo cual negaba la tesis de que existiera el imperialismo, ¿no? Entonces, claro, una excepción terrible, ¿no?, para quien quisiera ver, ¿no?, una nueva cartografía de las formas imperialistas yanqui, nada que ver. Entonces, en Negri en Imperio lo que nos está diciendo es las nuevas formas de la soberanía, que no han desaparecido, que es una soberanía más difusa, ¿no?, que se inscribe, ¿no?, en múltiples lugares de producción de nomos, de tratados internacionales, de organizaciones económicas, el Foro Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la desorganización de los estados, la ruptura de las fronteras, y no sé qué. Todo esto que sería para él la forma imperio, no el que hay un centro, sino que hay algo descentrado, disperso, etc. Él considera que la fuerza de la multitud es tal que entonces el imperio responde mimetizándose con esas formas rizomáticas, dispersas y fragmentadas de la multitud. Se podría decir entonces, de una forma un poco civilina, que el poder constituido es una proyección del poder constituyente. Sí, sí. Claro, aquí se habla mucho de producción, pero claro, realmente lo que es la multitud, ¿qué produce? Sí. Singularmente, ¿qué produce cada uno? Sí, es decir, pero fíjate, pero Negri considera que ese proceso de proyección que dices, de producción, es un proceso siempre también de reapropiación. Es decir, porque entonces, ¿no?, digamos, los años 60 y 70, las luchas contra el trabajo, con las instituciones disciplinarias, han hecho, ¿no?, una suerte de reapropiación de nuestra propia potencia, con lo cual más capacidad tenemos de poder, ¿no?, sustraernos o liberarnos del poder constituido. O dicho de otra manera, en 2004, no sé si os acordáis hubo un referéndum para votar el Tratado de Constitución Europea. No sé si alguien votó, pero votó muy poca gente. Pero en distintos países, en todos los países miembros de la Unión Europea, ¿no?, que se fue rechazado en Francia y en Bélgica, creo, y entonces luego dio lugar al Tratado de Lisboa y todo esto y tal, ¿no? Pues en 2004 Negri, cuando se produce cuando se redacta la Constitución, todas las organizaciones alternativas de izquierdas, activistas y tal, digamos, el frame era: esta es la Constitución del capital y de la guerra, digamos, ¿no? ¿Perdón? No, creo que... No, no es la Constitución del capital y la guerra, era como la constitucionalización de las formas neoliberales, porque introducía la imposibilidad, ¿no?, de introducir medidas
no solo de nacionalizaciones, sino de intervención pública en los mercados y no sé qué. Y entonces, en todo ese marco, ¿no? Donde toda la izquierda, 2004, digamos, un momento, ¿no? De caída tremenda, Toni Negri va a publicar un artículo diciendo que hay que votar que sí. Entonces, claro, un cisne, Toni Negri, ¿no? Todos los intelectuales con el típico manifiesto y firman todos y lo otro y tal. Y entonces Toni Negri dice que siento la pregunta, ¿por qué? Y Toni Negri decía, porque si constitucionalizamos esto, que es la constitucionalización de la forma imperio, de alguna manera, es el lugar o es el espacio político de lo constituido en la que la multitud va a poder interactuar, ¿no? De una manera concertada, en común, no sé cuánto y tal, frente al encierro, ¿no? En el marco del Estado-Nación y la distinción entre naciones, no sé cuánto y tal, habríamos construido, es decir, fíjate hasta el punto que llegaba el imperio como una proyección, ¿no? O como una construcción de la multitud, que si una de sus construcciones era la nueva manera de la Constitución Europea, veía en ella la forma constitucional del imperio que habíamos proyectado, y por tanto habíamos dibujado el terreno de juego, y como ese terreno de juego lo hemos dibujado nosotros, vamos a poder ganar la partida porque hemos regado el cesto y lo hemos puesto a la altura necesaria para que el balón corra conforme a nuestra estrategia, digamos. Ese es el pero produce no en un sentido no como cálculo, no cuantitativo, cualitativo. No, eso es, pero no es una lógica causalista, no es una lógica, es es decir, en el exceso que produce la línea de fuga, en un sentido lesiano, digamos, ¿no? De escindirnos de los zapatos morales, vamos a decirlo así, digamos, ¿no? De la dominación, de la reproducción y de la explotación. En ese momento aparecen los dispositivos capitalistas que van a responder o van a tratar de capturar eso, digamos, ¿no? Entonces lo que no puedes entrever, por así decir, ¿no? Lo que no puedes calcular es lo que va a salir o las maneras en las que el capital se va a reapropiar de sus formas, digamos, ¿no? Y como no hay resolución o no hay objeto, en ese toma y daca, afirmación, negación, en las últimas concepciones de Negri sí que existe como ese cierto optimismo, ¿no? A la hora, ¿no? de entender de que la historia humana es una historia por la reapropiación, ¿no? Y de nuestras propias capacidades y de nuestras propias potencias, y por tanto, en una suerte de la filosofía de la historia un poco extraña, estaríamos a las puertas, ¿no? de poder, digamos, alumbrar este proceso, ¿no? Sí, Bernat, i després em dono la paraula a mi mateix, perquè tinc ganes de preguntar. Digues, Bernat. L'exposició d'avui se relaciona molt amb la darrera, amb la que es va presentar sobre les institucions. Jo, precisament, en la meva intervenció, que sempre tiro encara al Deleuze, no? És la poca referència o ninguna referència a la organització. I deia jo que realment Lenin el que demanava sempre, repetia organització, organització i organització. I aquí jo ja tenia més simpatia amb el Toni Negri que amb el Deleuze, això evidentment, no? Perquè el Deleuze pot ser utilitzable, no que ell, però pot ser utilitzable per un anarcocapitalisme. En canvi, el Toni Negri sí que no és utilitzable per el capital, per la burgesia, perquè, a més de ser una ontologia del fer, de l'actual, que exigeix organització i, a més, estava en la participació de l'organització dels sindicats de base, i era, en aquest sentit, no és tan utilitzable per el poder constituït. I el poder constituent, que aquí fa no gaire, 2, 3 anys o un any encara, el moviment social constituent, per a veure de quina forma podem aquí a Catalunya establir una nova societat,
una nova democràcia front al constituït. El poder, la força d'aquest moviment de l'operaisme, l'operaio, no? Està en que vol constituir, vol establir, encara que no d'una forma definitiva, sinó transitòria, perquè la història donarà pas a un nous plantejaments. I per això jo crec que el que he dit abans, que citat a Toni Negri dient-nos esa baratija francesa. Evidentemente, a mí me ha fet molta gràcia, ¿no? Que no se refiere a Deleuze, con los baratijas, a los Foucaultianos de derechas, digamos, ¿no? Sí, bueno. Filosofía, pero en el contexto que tú lo decías, evidentemente, esto no podía más que uno pensar que se refería pues a Deleuze, a los deleuzianos, ¿no? Porque no estaba en otro contexto, tal como lo había dicho, porque era en las preguntas que le hacía Toni Negri a Deleuze. Si no es mejor, porque por otra parte yo también tengo mis simpatías con Deleuze y Guattari. Bien, pero creo que y además cuando has hecho las divisiones de la multitud como potencia ontológica, etc., ¿no? Y también como concepto de clase, y además reivindicando la lucha de clases, a la que Deleuze, bueno, no es que le asuste, porque a él no le asustaba ni a la muerte, está claro, pero sí que decía ya, afirmaba ya que de lucha de clase nada, de revolución que ya se había acabado, todas esas cosas, ¿no? En cambio, en Toni Negri sí que hay una voluntad de lucha y de un poder constituyente que quiere pasar a estado constituido, poder constituido, pero un poder constituido diferente al de la clase capitalista y burguesa, etc., como se quiere. Bueno, ha quedat clara la pregunta. Perdó. ¿No le está? Sí. ¿Me va a preguntar? Sepan. Es decir, una de las grandes críticas que suele recibir Toni Negri de parte del presente contemporáneo, o algunas de ellas, es que, por esto que planteabas, digamos, de que esa ontología del hacer no podría quedar atrapada, digamos, en las formas capitalistas, algunas de las críticas que recibe es justamente la contraria, o es justamente que sí, y es decir, que su planteamiento es susceptible de acabar, no tanto de ser capturado, sino de, por ejemplo, que es la crítica que le realiza Slavoj Žižek. Lo que dice Toni Negri dice, no es que la multitud esté construyendo el mundo, es que estás construyendo un tipo de sujeto político absolutamente adecuado a las formas mercantiles en las que se desarrolla el neoliberalismo actual. Yo creo que no es así, pero quiero decir que, ojo, que de alguna manera, digamos, ¿no? Es decir, porque el problema de que hay un sujeto que proyecta A, dice, bueno, pero igual es al que hace B, ¿no? Es decir, entonces estaríamos aquí, o al menos, ¿no? Has prefigurado la posibilidad de una discusión. Esto para decir, ¿no?, que existen, ¿no?, distintas aproximaciones a Negri desde ahí, ¿no? O desde Portinado, ¿no?, por ejemplo, pues bueno, directamente, ¿no?, acusan, digamos, a Negri de todos los males que padece la izquierda italiana en los últimos 30 años, digamos. Es decir, Negri la filosofía de Negri es una filosofía muy amada en algunos círculos, pero ha sido objeto, digamos, de duras críticas en ese sentido, ¿no? Pero claro, yo lo que sí que no sé a lo que se refiere, es decir, lo que no sé es que imagina Toni Negri, ¿no?, como poder constituido. Sí.
No, lo que pasa es que hablas de poder constituido, pero claro, si una vez se asienta al poder constituido, es que no existe, pero ve cómo funciona el juego, entonces ¿qué ocurre? Sabe que el poder realmente está en el nivel ontológico del poder constituyente. Entonces, ¿qué hace el poder constituido? Intentará que ese nivel ontológico, por la fuerza que puede tener, sea lo más bajo posible. ¿Qué pasa? Que en la subjetividad, realmente, en el sujeto este singular que forma la multitud, claro, habría que preguntar qué intencionalidad tiene. Y en la intención hay mucho poder. Sí, sí, pero justamente porque es irreductible, yo Toni Negri no lo he visto celebrar nunca, digamos, en ninguna forma de lo constituido. Es decir, no... entre, digamos, las típicas excursiones de los filósofos occidentales, ¿no? Cuando hay procesos de movilización en algún lugar del planeta, pues cuando recuerdo, ¿no? Que pues Negri visitó a Venezuela con la unidad de Hugo Chávez, etc. Y claro, pues imagínate, o sea, la idea de la Constitución, que no era la Asamblea, que no era la Constitución, no sé qué, no tiene absolutamente nada que ver, ni forma parte del marco negriano, pero ni por ningún lugar, ¿no? De hecho, Hugo Chávez, una de sus intervenciones, ¿no? Tenía el libro El Poder Constituyente de Toni Negri, decía, y entonces Hugo Chávez dijo, y ahora, en nuestro proceso constituyente y tal, como dice el compañero Toni Negri, queremos una constitución de la gente, no sé qué, te dice, no, pues eso no lo entiendo absolutamente. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI, entonces, ¿qué pasa? Había que tener presente realmente lo que es esto de la subjetividad, cómo se produce y realmente la importancia que tiene y en qué lo tiene. Porque cuando hablamos de producción, repito, estamos en el siglo XXI, claro, ya no hablamos de lo cuantitativo ya vemos lo que es la producción cualitativa, la producción de valor, y en esto hace mucho énfasis Deleuze. No, y Negri también, digamos, toda la crítica, ¿no? La teoría del valor, o no su desaparición. Producción de valor. O sea, Negri dice, necesitamos volver a aprender a contar, es decir, hay un intento de pensar qué quiere decir el valor. O ¿qué significa eso, no? El problema, yo creo, o sea, Negri muchas veces yo creo que está atrapado, digamos, en el momento, vamos a decir, mitopoyético de las luchas de los 60-70. Y en muchas ocasiones creo que hay un intento de trasladar ese marco tal cual, es decir, porque al ser el más fiel de los operaístas, ¿no? Es decir, si por operaísmo entendemos, ¿no? Un movimiento político, ¿no? Tipo que considera que la subjetividad es el punto de partida, ¿no? Y que por tanto el primero las luchas, luego el desarrollo capitalista que estableciera Mario Tronti en Operaio Capitale, el más fiel que sigue siendo ese marco es Toni Negri, digamos, ¿no? Pero claro, eso en la discusión con Hegel, el estructuralismo en el 59 y tal, contra el subjetivismo de Thompson, contra la concepción de las clases de Althusser, es decir, se está contra el giro cultural de Gramsci, es decir, el contexto en el que surge eso es un contexto como muy determinado, digamos, ¿no? Trasladar eso, ¿no? a nuestro presente en esas formas, en esos marcos, yo creo que a Toni Negri le juega una mala pasada, creo, ¿no? Es decir, eso, al final, digamos, la multitud es como el pueblo de Moisés. O sea, no es una especie de... No es inocente cuando habla de grado ontológico. No, ahí lo borda, ¿eh? Sí, pero por eso digo, digamos, entonces, es decir, no hay manera, ¿no? Es decir, tanto que lo usa Maquiavelo, ¿no? Un artículo que publicaré ahora justamente, creo que sale en breve, se titula Una desontologización del Maquiavelo de Toni Negri, digamos, ¿no? O sea, parece un trabalenguas, pero es sacar a Maquiavelo de las garras de la ontología de Toni Negri. Es como decir, espera, que esa cesura de la modernidad a la que nos convoca Maquiavelo es una cosa bien distinta de la orientación ontológica a la que tú le estás dando a esto, digamos, ¿no? Y hay como, bueno, un análisis, digamos, como de la relación la virtud y fortuna que la lee en el nivel del ontológico, por ejemplo, Toni Negri, que es una lectura realmente curiosísima, ¿no? O la forma de la República en Maquiavelo, que es expresión del poder constituyente, que ya, es decir, y hay como bueno, varias cuestiones que me interesaba pensar justamente desde ahí, ¿no? Y es cierto, digamos. Antonio, quería decir, en el sentido que, bueno, desde Aula Deleuze
hace ya unos 4 años que nos estamos interesando por Deleuze y Guattari y por otros autores, digamos, contemporáneos, postfundacionales, postestructuralistas. Nos hemos dado cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, que Deleuze y Guattari, en su descripción de sus 2 obras básicas, de Capitalismo y Esquizofrenia, Anti-Edipo y Mimesetas, a la cual tú has hecho referencia algunas veces, no tanto a la anterior. Bueno, nos hemos dado cuenta de que la descripción, análisis que hacen los autores del mundo o de su ontología, de su filosofía minoritaria, es el sentido de decir, bueno, el mundo funciona así, se puede cambiar, pero el devenir ya lo cambia, el devenir, el cambio ya cambia, con lo cual intentar cambiarlo de otra forma es intervenir en el cambio, y ellos ya proponen la máquina de guerra. La máquina de guerra como un elemento, un factor de cambio al margen o aparte o a la máquina de Estado, que en definitiva podríamos decir la forma molecular y la molar y la interrelación que siempre se produce entre las 2 dimensiones. Una enriquece la otra y viceversa. Entonces ellos proponen el devenir. Veo que Negri propone el hacer. Bueno, una primera pregunta sería, ¿qué quiere decir exactamente Negri con hacer? Es decir, Deleuze y Guattari proponen devenir en el sentido de intervenir en los procesos de subjetivación. Es decir, intervenir en la realidad en tanto que es posible que una razón pueda, no una razón hermenéutica, sino una razón creativa, pueda intervenir en lo virtual para acelerar la actualización. Entonces es intervenir en el virtual para cambiar el mundo actualizándolo de esa forma, para mí, y a partir de lo que ya desde Spinoza habló desde el afecto, desde la potencia. Es decir, hay una potencia metida en medio del virtual y lo actual, que es la que posibilita, a través de una razón creativa, posibilita el cambio, posibilita la actualización, es decir, una realidad nueva, que no sea reiterativa, que no sea... Bueno, esto sería una primera parte de mi pregunta, porque no veo cómo Negri sustituye ese proceso ontológico. Bien, en todo caso, dímelo. En segundo lugar, vamos a ver, has dicho que la multitud es un cuerpo sin órganos. No. Simplemente la acusación en contra de este... Tiene la forma, digamos, del cuerpo sin órganos, sí, digamos, en el sentido de que no tiene, digamos, una identidad, de que no tiene una unidad a priori, de que no tiene una esencia, de que no tiene un fundamento económico. Claro. Sí, exactamente, no tiene una etiología determinada, sino que son, vamos, más o menos la descripción que Deleuze y Guattari hacen del cuerpo sin órganos. Entonces, Deleuze y Guattari en Anti-Edipo explican el capitalismo, en la tercera parte del libro, como un cuerpo sin órganos, con una potencia bestial porque se basa en una axiología que hace muy difícil salir de la sartén, salir de la piscina. A base, el poder axiológico del capitalismo es tan fuerte que es muy... Ellos, yo creo que Deleuze y Guattari no se atreven a formular ningún proceso de cambio concreto, constituyente, porque lo dejan para cada, digamos, contexto histórico, para cada marco temporal y para cada momento. Es decir, ellos no se atreven a hacerlo.
Por eso yo respeto. He visto siempre que esto podría entenderse como un déficit, ya que no dice nunca, ese es mi sujeto de cambio, porque suponen que en cada momento, según las máquinas de guerra existentes en cada momento, aparecerán los cambios. Ellos hablan de una ontología de cambio, pero no hablan de cómo la política, es decir, lo político puede intervenir en la política, sino esa parte de ese cambio producido por el devenir. En los dispositivos de captura que nos impiden crear. Vale. Digamos, esta sería como la dimensión, digamos. Es decir, te pediría cómo. ¿Cómo? Te pediría cómo intervenir en la captura. La única forma de intervenir en la captura es sustrayéndonos de ella. Correcto. Digamos, Es deseable esto, ¿eh? Sí, este es el pero parten de dos presupuestos, digamos, diferentes, digamos. Es decir, porque podemos decir que en Negri las cartas están marcadas. Vale. No, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, están marcadas porque hay un tipo de fuga, hay un tipo de hacer, hay una dimensión óntica en su a eso me refiero con las cartas marcadas. De esa perspectiva, en relación a lo segundo que planteas, digamos, la relación que habría del capital con el cuerpo sin órganos, la única manera de que el capital adquiera cuerpo es a través de las respuestas o de la manera de reapropiación de aquello producido en común. Es decir, existen formas cooperativas de la cooperación social, ¿no? Con la metáfora de las abejas, ¿no? Sí. De cómo producimos miel, enjambres y no sé cuánto y tal. La única manera que tiene de vivir el capital es un cuerpo vampírico, digamos. Es decir, en la que la única manera que tiene de alimentarse es a través de, y esto quiere decir los dispositivos financieros, los algoritmos, es decir, todas estas dimensiones en las que tratan de agarrar, romper, escindir, individualizar el cuerpo común de la multitud. Ahí es donde... Pero es siempre déficit, es siempre carencia, digamos, ¿no? Es siempre una manera exterior, posterior y trascendente de capturar eso que lo antecede ontológicamente. Hay una anterioridad ontológica sobre el dispositivo de captura siempre. El capital no es nada en sí más que, ¿no?, ese reservorio, digamos, o ese segundo momento de respuesta, digamos. Esa sería como la doble lectura, la doble dimensión en la que... Pero no citáis las emociones. Las emociones. O sea, la intervención en las emociones, la emotividad, de lo que es la multitud. Sí. Bueno, claro, es que, pero, digamos, es siempre... O sea, es que la multitud siempre persevera en su ser. Y como la multitud es una manera de perseverar en su ser, entonces la multitud siempre es del orden de lo alegre, en un sentido spinosiano. Es decir, la multitud no produce pasiones tristes, la multitud es siempre, digamos, está siempre atravesada por su potencia de ser, ¿no? Es decir, no hay es decir, hay una dicotomía muy fuerte, es un pensamiento dicotómico claro, digamos, aquí, ¿no? Y que parte, digamos, de una narrativa, ¿no?, de un marco dicotómico clásico, ¿no?, en la que podríamos alimentar o llenar, digamos, de atributos, de afectos, de ontologías, de maneras de ser, de producir, de objetivos, de telos, etcétera, a cada uno de los dos polos de la ecuación, a los dos polos de la dicotomía. Eso no hay una multitud triste, por así decir, básicamente porque si es triste es que no es multitud. Es que este es el tema, digamos. Claro. Entonces eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Yo, aunque haya he puesto una semejanza entre multitud y cuerpos sin órganos, yo considero, tal como yo había entendido, más bien que la multitud, en cuanto que se constituye como poder constituyente y busca hacer
transformar. Esto se organiza. Y por tanto no es un cuerpo sin órganos. Lo preciso. La multitud tiene en su aspecto formal la forma del cuerpo sin órganos, pero inscrito en la materialidad de la multitud. Vale, eso es muy distinto. Pero cuerpo sin órganos es decir, digamos, tendría para Negri la forma, digamos, del cuerpo sin órganos, pero es un cuerpo que está inscrito en la materia, en la dimensión material de la multitud. Determinaciones materiales. No es una determinación material. Hay en ella. Está inscrito en la interioridad de la materialidad, podríamos decir, pero no es una determinación material. Por tanto, esto tendrá su analogía de la palabra con el cuerpo sin órganos, pero la multitud no es un cuerpo sin órganos deleuziano. En los términos provenientes de deleuzianos no, pero en cierto aspecto formal sí. Negri toma de ahí la metáfora. Bueno, lo que pasa es que el cuerpo sin órganos en cierta forma es invisible. Claro, pero la multitud es un sujeto históricamente existente. Pero el cuerpo sin órganos sí es invisible. Claro, aquí, digamos, Negri tiene problema con la idea de la rostricización, ¿cómo se dice? La rostricización, lo del rostro, digamos, ¿no? Rostricidad. La rostricidad de Deleuze, digamos, ¿eh? Este es el punto, ¿no? Aquí es donde se juega un poco la... Perdón. Que es bastante interesante porque parece que se vuelve un poco a la filosofía de la historia, ¿no? O sea, es como si hubiera como si se escuchara Negri un poco desde este punto militante, ¿no? Que llega a un punto de filosofía de la historia y de la liberación, y después la parte un poco de las pasiones alegres, ¿no? y de la alegría. Bueno, hace ya años, pero apareció el libro este de Andrew Kalb, Deleuze, ¿no? Que es un libro también desde una perspectiva desde una lectura deleuziana, ¿no? Pero que representa, digamos, la parte del odio, ¿no? No tanto la alegría, el odio, que también tiene un papel importante en Spinoza, y hace una lectura crítica, ¿no? Así, es un librito corto, ¿no? Pero de la cuestión de la alegría, ¿no? Y en cambio las potencias del odio y de la destrucción, ¿no? Que también es interesante como para contrarrestar un poco este momento mitopoético, ¿no? Negriano que me coge, ¿no? Y es curioso, a mí me viene un poco de filosofía de la historia, ¿no? De un poco cierto finalismo inherente en esta inmanencia que no es trascendente, pero que se tiene que llegar, ¿no? Donde las cartas están ya marcadas y por lo tanto, digamos, cuarta absolutamente la pragmática del análisis de Deleuze y Guattari, porque ya todo es la multitud hacia ahí, todo hacia ahí, o sea, como que no hay las pasiones tristes, ¿no? Un poco, quiero decir que... Te olvidas de uno, del miedo. Bueno, el miedo, sí, o las contrapartes, ¿no? Sí, y diría que, que esa filosofía de la historia además nace de la idea de la acumulación de las fuerzas productivas marxiana. Es decir, es una relectura de esto. Es decir, porque en el fondo, digamos, si decimos el capitalismo engendra las propias condiciones de su autodestrucción, es decir, hay una narrativa, digamos, declinada a través de las transformaciones de los procesos productivos, pero que estaría mimetizándose, ¿no?, con cierta lectura marxiana sobre el desarrollo ilimitado de las fuerzas de producción que contienen en sí misma a través de una lógica contradictoria, ¿no?, tal. Y razón por la cual, ¿no?, Negri pasa también por ser un auto, o podríamos entrever cierto aceleracionismo en la matriz de Toni Negri. O sea, hay cierta perspectiva en este sentido, ¿no?, de que entre esa lectura marxiana, entre la dimensión aceleracionista, podríamos hablar, como planteas, ¿no?, de esa filosofía de la historia. Efectivamente, sí que la hay, digamos, ¿no?, en esa, no muchas veces explícita, ¿no? No de manera explícita, no es un ¡fua! Pero sí que creo que implícitamente está, a mí me parece como muy claro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, uno de los problemas del siglo XXI es ver un poco la perspectiva del fracaso de la izquierda y el fracaso de los socialismos, de los marxismos. Entonces, ¿qué experiencias podría haber de multitud en los experimentos socialistas que ha habido en la historia? Negri considera que la lucha de la multitud es una lucha por el comunismo, pero Negri considera que el comunismo, ¿no?, lo hace depender del comunismo.
el comunismo realmente existente. Es decir, que el comunismo es el común que compartimos, ¿no? Es decir, que el fracaso, digamos, ¿no?, de las revoluciones socialistas, es una narrativa bastante simple en este sentido, estaría, digamos, en no entender que el comunismo es estar contra el Estado, digamos, ¿no? Y que de alguna manera los sistemas soviéticos lo que reprodujeron era, pues otra vez, ¿no?, la idea de articular dispositivos de captura sobre esa potencia y que leyeron mal, ¿no?, en qué consistía la posibilidad de pensar un comunismo de la inmanencia, un comunismo, ¿no?, en el que en sus propias potencias constituyentes ya anidaba la posibilidad de alumbrar una sociedad nueva, ¿no? Es decir, no hay ninguna experiencia que pueda... No. Tens la razón. De totes maneres, surt com una mica absurd, perquè clar, es parla del fracàs del comunisme, no sé, prescindint del context general, vull dir, estem en un món rodó en el qual estem tots inquibits i amb un capitalisme que des del primer moment va començar a dirigir tota la seva potencialitat contra la revolució russa, en aquest cas. Bé, vull dir, això té uns costos, i els costos jo crec que van ser el fet que segurament, vull dir, és una qüestió que s'ha de tenir en compte sempre, perquè clar, si caus en el parany aquest, o sigui, que tot és culpa de l'enemic, que t'estan espiant i per tant tu has de muntar i llavors estàs pendent de tots són espies al teu voltant, tot, amb Stalin que va eliminant tothom perquè tots són els seus enemics, no? Bé, vull dir que els costos són aquests, vull dir, hi ha tot una... I després amb els anys això ha anat sent així, vull dir, actualment encara passa, tot i que no es pugui parlar de comunisme a la Xina, ni a Rússia, ni res, però, vull dir, als Estats Units que això li resulta a l'imperi realment existent, que és els Estats Units, això continua sent-li rendible, continua actuant amb la idea de l'enemic aquest, del comunisme i tal. L'expressió més acabada és la de l'extrema dreta, que en parla així obertament sense, vegis l'Ayuso a Madrid o als Estats Units també, el Trump, etc., en què en parlen obertament. Bé, vull dir, això no sé, em sorprèn molt que s'oblidi molt sovint en el discurs. O sigui, es parla d'immanència, de tal, d'ontologia, de patapim, patatam, però es descontextualitza de tot el que hi ha al davant, apretant en un altre sentit, no? En el sentit no de l'alliberament, sinó de la subjecció. Això em sorprèn. Una pregunta muy ya relacionada con esto, muy concreta. Has hablado de una sociedad nueva. Aparte, ¿la han medio descrito? Deleuze o Natalie, o ¿la han dicho algo más, algo medio concreto? No, porque si es producto del devenir o del hacer en otro caso, o está por hacer o por llegar. Sería antiontológico, ¿no? O sería antidevenir, ¿no? La posibilidad. Lo que pasa es que hay una cosa, en respuesta a lo que tú dices, yo añadiría una cosa, y es que, claro... Perdó, Fernando, és l'hora. Acaba la pregunta, no en podrem fer més. Contesta, sisplau, de la senyora que abans ha parlat, de la Laura, i després t'acomiades, d'acord? Vale, perfecte. Vinga, Fernando. Que acaba ella. Com? Ella. No, ja està. No, ella ja està. Pues respon. Sí, bueno, digamos, más allá del análisis que realizas, en cualquier caso una pregunta sea Negri, Toni no
exigiría, digamos, es una pregunta inscrita, podríamos decir, en una petición, digamos, de realismo político, ¿no? En la que, por un lado, Negri rechaza, digamos, cualquier aproximación realista a la política porque entiende que el realismo es siempre una construcción de arriba abajo, ¿no? Y por tanto toda su movida con Smith, etcétera, y con la lectura de Smith de Maquiavelo y la manera en que lee Maquiavelo es tratar de arrancarlo justamente de la posibilidad de un análisis realista, digamos, ¿no? Entonces desde esa perspectiva no habría manera en Antonio Negri de pedirle cintura, podríamos decir, a la hora de analizar los socialismos de Estado, sus ambivalencias y el lugar que ocupa en el sistema mundo y los contrapoderes que no sé qué y tal. Es decir, no habría manera de que Negri pudiera responderte a esa manera de una manera... Jo dic tant en Negri com en Deleuze i Guattari. Ah, vale, sí, bueno, sí, pues sería similar. Sobre la pregunta de Fernando. No, comentar una cosa, claro, que ahora actualmente en el siglo XXI está claro una cosa aquí. Lo que es la multitud, cuanto más mediocre sea, más manipulable es. Cuanto más mediocridad haya, es mucho más manipulable. Entonces, lo que habría que preguntar en estas subjetividades, ¿qué tipo de producción hace? La multitud a la que se refiere Toni Negri no es la ignorante, no es la... Claro, exacto. Él cuando postula una multitud militant, una multitud militant, que en el fet es forma. O sigui, vull dir, això, vaja, jo penso que és així de totes, que no pot ser d'una altra manera. I estic pensant, per exemple, en l'anarquisme aquí a principis del segle XX, en què, o a finals dels XIX fins i tot, en què munten ateneus, en què es formen, vull dir, ja pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però vull dir, ho feien. Vull dir, anaven elaborant consciència, independentment de... Subjectivitat, exacte. I això també passava en els anys 70, al principi dels anys 70, a França. Vull dir, des del 68 endavant hi havia un esperit militant molt important. Antonio, despídete de nosotros porque no tenemos más tiempo. Dinos algo. Pues sí, porque si no ya ves que no pararíamos. Reiterar, ¿no? El agradecimiento por la invitación y bueno, ahora que además soy la newsletter y tal, pues estaré muy atento a lo que hagáis. Cuando pueda venir vendré y os seguiré viendo en YouTube, además con el programa que ya habéis presentado y bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias. Exacto. Bueno, la praxis. oye.